Bueno, nuevamente buenas tardes, bienvenidos a esta sesión número 14, no, es la 15 de Física del Movimiento Aplicada. Si ustedes recuerdan el video de la clase de ayer, yo estuve viendo lo que era una magnitud escalar y lo que era una magnitud vectorial. También describí de manera general que por su origen las magnitudes físicas se pueden clasificar como fundamentales, que tiene que ver con las unidades que hemos trabajado, metro, segundo, kilogramo, que maneja el Sistema Internacional de Unidades, y las derivadas, ¿no? Como por ejemplo el ampere, que es la carga por segundo, ¿no? Y después se pueden clasificar por su naturaleza, que son magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Algo que vimos el día de ayer tenía que ver con la interpretación de gráficas. Yo había puesto, si mal no recuerdo, una gráfica y les comentaba yo que era muy importante que en la parte vectorial ustedes manejaran esos conceptos de geometría analítica prácticamente, donde viene cómo hacer alguna gráfica. Cuando a nosotros nos dan una gráfica del tipo, vamos a ponerla aquí, y igual a mx más b, yo les preguntaba datos de esta ecuación. Esta es una ecuación de primer grado, ¿no? Que tiene algunos elementos que ustedes ya deben de identificar de manera prácticamente inmediata. Por ejemplo, la m, ¿a qué se refiere, jóvenes? La pendiente. La pendiente, ¿no? ¿Y la b, a qué se refiere? Es una constante nada más, ¿no? Es una constante, ¿vale? De esta ecuación de primer grado, yo puedo encontrar dos datos que a mí me permitirían saber cómo graficar de manera inmediata esta ecuación. Por ejemplo, ¿me pueden repetir la ecuación de ayer? ¿Cuál era? Y igual era 3x más 7. Sí. ¿Vale? Ok. De aquí de esta ecuación yo puedo encontrar dos datos. Algo que se conoce como la ordenada al origen y la abscisa al origen. Recuerden, ordenada la y, abscisa la x. ¿Vale? Entonces, ¿cómo encuentro la y al origen? ¿O qué quiere decir la y al origen? Quiere decir que si yo tengo con x igual a 0, ¿cuánto vale y en mi ecuación? Si x vale 0, ¿cuánto 7. vale? 7. ¿Sale? Entonces, eh, sin ubicar tanto mucho esta grafiquita de aquí al lado, ahorita lo platicamos, estaría yo prácticamente, cuando x vale 0, yo estaría por aquí, ¿no? Y vale 7, ¿vale? Eso se conoce como la ordenada al origen. Y otro concepto, ¿qué pasa si y vale 0? ¿Cuánto vale x? Menos 7 tercios. Menos 7 tercios, ¿correcto? Sí queda claro porque como esto ya vale 0, entonces el 7 pasa negativo, menos 7, y el 3 pasa dividiendo. Entonces me queda menos 7 tercios. Y entonces yo dónde tendría eso acá en mi parte negativa de x. O sea, es x. Cuando y vale 0, x vale, vamos a ponerlo por aquí, menos 7 tercios. ¿Vale? Y entonces yo con estos dos puntos, con el punto de y igual a 7 con la ordenada al origen y con menos 7 tercios con la abscisa al origen, yo solamente lo que tengo que hacer es trazar la recta que une esos dos puntos. Y esta es mi gráfica de esta recta. No necesito saber nada más. A nosotros nos han dado otras fórmulas como que la recta que pasa por dos puntos y que cálculo de la pendiente y no sé qué tanto, ¿no? Al final de aquí nosotros analizamos varias cosas cuando vemos este análisis de rectas. Primero, yo puedo graficarla prácticamente conociendo esos dos puntos, la ordenada al origen y la abscisa al origen, ¿no? Si ustedes hicieran una tabulación de datos que pasen menos uno y así, les va a dar la misma gráfica. Pero con esta ecuación, yo ya puedo encontrar tengo varias información que puedo analizar y conectar de manera inmediata. Primero, puedo hacer la gráfica rápidamente. ¿Cómo? Pues la ordenada de origen, la abscisa al origen, uno de esos dos puntos y tengo la gráfica.
Segundo, yo veo que la pendiente es positiva. ¿Qué quiere decir que la pendiente sea positiva? Ya dije que la pendiente es la m, ¿no? Y la m en este caso, ¿qué número es? 3. 3, ¿vale? Entonces, con este número 3, yo ya tendría que, o sea, yo sé que es positiva la pendiente y por lo tanto, casi siempre las pendientes positivas, bueno, no casi siempre las pendientes positivas van a ir cargadas hacia la parte de la derecha, o sea, van a ir inclinadas hacia la derecha. ¿Qué pasa si yo hago esto? Y igual a menos 3x más 7. ¿Qué pasaría ahí, jóvenes? ¿Cuál sería mi ordenada al origen? O sea, con x igual a 0, ¿cuánto vale y? 7. 7 también. Ah, pues estoy en este 7. ¿Y qué pasa con mi abscisa al origen? O sea, si y es igual a 0, ¿cuánto vale x? 7 tercios. Positivo, ¿no? Sí. ¿Sí queda claro? El 7 pasa a negativo, pasa a menos 7, pero lo divido entre menos 3. Por lo tanto, menos entre menos, más. Y me queda 7 tercios. Entonces me queda mi gráfica, vamos a ponerla como por aquí, ¿no? O sea, 7 tercios. Y la nueva gráfica, si ustedes se fijan, va a ser unir estos dos puntos, ¿vale? Y entonces veo o puedo observar que una pendiente negativa tiene más una tendencia hacia la izquierda. ¿Ya lo ven? Y eso solamente, jóvenes, de analizar esta ecuación. O sea, y igual a mx más b. De ahí yo me puedo dar una idea de muchas cosas de lo que ocurre con la ecuación y con lo que ocurre con los números, cómo graficarlo, cómo ubicarlo y saber si la pendiente es positiva o negativa. Entonces, más o menos, qué sentido le va a tener para algún análisis que yo fuera a hacer a futuro, ¿no? Yo les comentaba a sus compañeros, bueno, esto que les estoy explicando, bueno, ya me quedó claro ahorita, pero es algo que ustedes ya debieron haber estudiado hace como un año o un año y medio, ¿no? A ver, yo eso lo ves en tercer semestre de vocacional o tercer semestre de prepa. Entonces sería año y medio de que debieron haber visto no, 2 años. O sea, 2 años que ustedes ya debieron conocer este concepto. Y lo que les comentaba al principio de la plática. Y yo creo que si no hay cosas que aquí yo platico y que les digo que no han visto previamente, tienen la disponibilidad en la plataforma para descargar los libros. Yo por lo regular ven que les digo de dónde apoyarse para que ustedes descarguen el libro o vean los capítulos más o menos y se dan una idea de qué es lo que se necesita. ¿Vale? Entonces, ¿sí ha quedado así claro a qué se refiere con la ordenada al origen y la abscisa al origen? Sí, profe. Muy bien. Gracias. Sí, no, gracias a ustedes. Y vienen otros conceptos nuevos, todavía, que van a ir aprendiendo. Bueno, la clase de ayer yo me quedé con este concepto de la resta, ¿no? Vimos lo que era la suma de vectores, donde cada vector se sumaba uno respecto a otro. Vimos lo que era el vector nulo, el vector opuesto, la magnitud de un vector, multiplicar un escalar por un vector y algunas propiedades de la multiplicación de cantidades escalares por vectoriales. Había una asociatividad, una distributividad que podíamos aplicar, ¿no? Y me quedé con este último tema, que era ver qué pasa con la resta de vectores. Si bien yo sé que la resta puedo verla como una suma, ¿no? O sea, A más un vector opuesto menos B, ¿no? Los componentes del vector A menos B se obtienen restando sus componentes. O sea, voy a tener el AX menos BX, coma, AY menos BY, coma, AZ menos BZ. Por ejemplo, si A es el vector 5,2,4 y B el vector menos 3,5,9, calcular la diferencia es, como bien lo dice la operación, solamente hacer la resta de cada uno de los correspondientes valores en cada vector, ¿no? Entonces para X, pues es 5, fíjense, 5 menos 3. ¿Cuánto es eso?
5 menos 3. 8. 8. 8. Correcto. Ahora sí, 2 menos 5. ¿Cuánto me da? Menos 3. Menos 3. Y 4 menos 9, ¿no? O sea, 4 positivo menos 9 Menos positivo 5. menos 5. Entonces, la diferencia de ese vector, del vector A menos B, pues es 8, menos 3, menos 5. En el sentido geométrico, a nosotros nos han dicho en varios cursos, tanto de matemáticas como de física previos, que si yo tengo un vector A y tengo un vector B, la suma de estos dos vectores es establecer una ¿qué? Extender unas líneas paralelas a partir de cada uno de los vectores y donde se junten desde el origen me va a dar ¿qué? La suma de los dos vectores. O sea, lo que está en rojo es la suma de vectores. Lo que está en azul es la resta de vectores. Pero aquí me quiero detener un poquito con la resta de vectores. ¿Qué ven de diferente entre la suma y la resta? ¿El lado hacia dónde están inclinados? El lado hacia donde están inclinados. ¿Qué te quiere decir la suma? La suma que nos está indicando. Que es positivo y que se inclina hacia la derecha. Que es positivo, se inclina hacia la derecha y hay un y aparte no está conectando los vectores, si se fijan, ¿no? O sea, Sí. los tres, tanto A, B y la suma, salen del origen, ¿correcto? Pero curiosamente la resta, el origen de donde sale el vector es otro vector. Y el destino es el otro vector, ¿ya vieron? O sea, si yo pongo A menos B, estoy describiendo un vector que va de B a A. Estoy escribiendo un vector que va de B a A. Aquí se ve la flechita, déjenle borro aquí. Ahí se ve la flechita. ¿Sí lo ven? Sé que el concepto a lo mejor no es tan claro, porque pues cómo está eso de que con la suma es un vector nuevo que parte del origen y es más grande que los otros dos, pero la resta curiosamente es un vector que está mandándome el final de un vector al origen de otro vector. Matemáticamente a lo mejor no es muy claro, pero es muy importante que ubiquen bien esta diferencia de vectores, porque en la parte de dinámica, de energía, de potencia, de trabajo, ¿no? En los conceptos que vamos a ver, sí es muy importante cómo está esta diferencia respecto a los vectores. Y yo estoy viendo que cuando hay una resta de vectores, hay hay una conexión entre ellos, ¿no? Prácticamente. En la suma no veo una conexión, veo que pues están sumando y hay un nuevo vector derivado de esa suma, pero en la resta sí. Y esto es para mí muy importante porque les digo, en los conceptos que vienen, la resta de vectores se va a utilizar más o menos y tienen que tener en cuenta que para saber cómo va el vector resultante, hagan lo siguiente. Si yo tengo A menos B, entonces quiere decir que es un vector B que está dirigido hacia A, como el caso de aquí. ¿Sale? O sea que de mi vector B, de la puntita del vector B, va a salir un vector que va hacia el otro extremo del vector A. Entonces es una dirección que necesito que lo trabajen y que lo vayan analizando porque lo van a usar muchas veces más adelante. Y es muy importante esta parte de la cantidad vectorial de la resta. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? Vamos a hacer un ejemplo así rápido. ¿Qué pasa si yo tengo un vector y, perdón, un vector A que va a 0,2, ¿no? Y un vector B, ¿vale? Que va de dónde a dónde. Vamos a ponerlo
de 3 a de 1,2, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué va a pasar con este nuevo vector? ¿Qué pasa si yo hago primero la suma de b menos a? B menos a. ¿A qué es igual esa diferencia, jóvenes? Uno coma cero. 1,0. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo dibujo mis vectores aquí? Vamos a poner gráficamente cómo se ve esa resta. Tengo 1, 2, menos 1, menos 2, 1, 2, menos 1, menos 2, ¿no? Entonces me dice que el vector A es 0 en X y 2 en Y. Aquí está. Y el B es 1,2. Entonces 1 en X, 1 en X y 2 en Y. Aquí está B. Están pegaditos prácticamente. Y la resta me dice que es 1 en X y 0 en Y. O sea que está aquí. ¿Sale? ¿Qué me está representando eso, jóvenes? Yo tengo este vector, recuerden, tengo este vector de aquí, ¿vale? Luego tengo este vector de aquí, que es 1,2. Y luego tengo este vector de aquí, ¿qué me está diciendo? Uno coma cero. ¿Cómo está la dirección, jóvenes? ¿Qué pasa si yo este vector, el 1,0 que está aquí, lo traslado de acá arriba? ¿Es paralelo o no es paralelo? Sí. ¿Sale? Sí, es paralelo. ¿Sale? Entonces, aquí ustedes ya se pueden dar una idea de cómo está esta proyección de los vectores. ¿Vale? Al final salió de aquí y se fue para acá. Y yo lo veo representado con la proyección en el origen. ¿Vale? Para que más o menos se vayan dando una idea. Sé que es un concepto un poquito, les digo, abstracto, nuevo, a lo mejor para algunos de ustedes. Y son pues nuevas herramientas que tenemos que ir manejando y trabajando. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? Yo no estoy entendiendo bien. O sea, se pone ahí en la gráfica están los vectores y después ahí, ¿cómo? Primero hacemos nuestra resta, ¿sale? Muy bien, vamos a verlo. A ver, yo tengo B, que es 1,2 menos, ¿qué? 0,2, perdón. B menos A. B menos A. ¿Vale? La resta me dice que es 1 menos 0,2 menos 2. Y el resultado de la resta es 1,0. ¿Vale? Este resultado de vector 1,0 es, me muevo una posición en X y no me muevo nada en Y, o sea, 1, 0, o sea, nada más tengo aquí el vector resultante. Yo les había comentado que la resta tiene que ver con un vector que sale de aquí y va hacia acá, ¿correcto? O sea, sale del vector, pues sería un vector A que va hacia un vector B, ¿correcto? O sea, es un vector A que va a un vector B. Entonces, si se fijan, mi vector B efectivamente es este de aquí, que es el 1,2. Entonces, salgo del origen, que es el vector A que está en 0, y me voy a ir hacia el vector B, pero en la proyección de a donde debería de estar, de donde parte el vector. ¿Sí lo ven? O sea, el vector B es 1,2. Está muy chiquita la gráfica, que no se ve muy claro. Les pregunto.
sí se ve chiquita. ¿Sí se ve muy chiquito o sí se ve bien? Ya no entendí. Está pequeño. ¿Está pequeñito? Bueno, denme un segundo entonces, déjenme lo trato de colocar aquí. A ver. Voy a hacerlo más grande, ¿vale? Entonces, ustedes tienen aquí la recta. Vamos a ver. Esto les digo, son conceptos nuevos, tenemos que volverlo a aplicar. Y a ver, vamos a hacerlo más grandecito. Tengo 1, 2, 1, 2, 1, 2. Aquí, 1, 2. Primero, me dice que el vector A está en 0, en X, y subo 2 puestos en Y, 2. ¿Vale? Entonces aquí está mi vector A. ¿Hasta aquí hay duda? No. Ok. Mi vector B me dice que estoy en 1, aquí en 1, y luego en 2 en Y. Ay, perdón, B minúscula. ¿Vale? Y entonces es un vector, es una línea que sale de aquí de 0, 0. Es una línea que sale de 0, 0 a acá. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí. No me quedó muy derechito, pero ustedes imagínenselo bien derechito. Este es B y este es A. ¿Ya lo vemos más clarito? Sí. Ok. Ahora, la resta me dice que B menos A es 1,2 menos 0,2. ¿Vale? Entonces, 1,2 menos 1 menos 0, 2 menos 2 me va a dar el vector, o sea, esto B menos A, me va a dar el vector 1,0. ¿Vale? O sea, 1 en X, 0 en Y. ¿Correcto? ¿Sí lo vemos aquí, jóvenes? Sí. Aquí está. Este es mi nuevo resultado. Y este vector es B menos A. Si se fijan, mi vector A parte de 0. Mi vector A. Y los tres parten de 0. Y el nuevo vector va a ir de 0 a 1. O sea, si yo hiciera la proyección de mi vector B, o sea, que venía aquí trabajando. Si yo hago la proyección de mi vector B, estoy realmente acercándome a ese vector B desde su posición original. Eso es lo que más o menos tienen que ver en la resta, que ahora estoy yendo de 0 a 1 y en el 1 empieza el vector B. ¿Sí están de acuerdo? O sea, acuérdense que el B es de 1 a 2. Y entonces, si yo hiciera el paralelo, o sea, si este vector lo hago paralelo acá, yo voy a tener la misma distancia del vector A hacia el vector B. O sea, estoy encontrando esa distancia en la resta. Eso es lo que estoy encontrando ahí, jóvenes. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Todavía sí ya quedó más claro o menos claro? Sí, ya se entendió un poco mejor. Bueno, entonces, ahorita vamos a hacer más ejercicios para que lo vayan más o menos analizando. Pero lo importante es que quiero que vean cómo el nuevo vector va hacia el vector P, ¿vale? Como los comentaba aquí en la resta, ¿vale? Bueno, voy a pasar a la siguiente. Si quieren, ahorita hacemos más ejercicios. Para la tarea vienen ejercicios de esto, no se preocupen para que practiquen, ¿vale? Por ejemplo, aquí yo tengo, vamos a ver unos de estos ejercicios. Dicen los problemas 15 al 26 realice los cálculos indicados. Si A es igual a 2,3,0 y B es igual a menos 7, ponen la coma, menos 7, menos 5,4 y C es igual a 6,1,8,
Dice, encuentra las siguientes operaciones. ¿Vale? Entonces, vamos a tomar, si quieren, no sé cómo gusten, las pares o las impares. Y vamos a resolverlas aquí en clase, rápido. Entonces, ¿qué empezamos con las pares? Pues, sí, con las impares. Las pares. Impares o pares, a ver. Que alguien más diga, viene el voto decisivo. El primero que hable, que diga. Pares, Ya, ni modo. impares. No, llegó primero un pares, ni modo. El primero que llegue ya era el pares. O sea, era pares, impares y luego dijeron pares. Bueno, eso fue lo que yo oí. ¿Estoy de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Ok, vamos a hacerlo con pares. Y ya ustedes hacen de tarea los impares. Entonces sería 16, 18, 20, 22, 24 y 26. Bueno, primero, 16. 16, ¿qué dice? C menos A, que es lo que acabamos de ver, ¿no? Es igual a ¿quién? A 6,1,8 menos A 2, menos 3,0. ¿Y eso qué es igual, jóvenes? Díctanme la resta. 4 menos 2 y 8 No, ten en cuenta que menos este 2. menos con este menos del 3. Menos 4. No, porque es menos y menos da más. Entonces 1 más 4, ¿no? Ah, sí. O sea, recuerden, es 1 menos menos 3. 1 menos 3 que está dentro del vector, coma, 8 menos 0. Y el otro era 6 menos 4, lo voy a poner aquí. La 6 menos 4. Era 6 menos. Perdón, 6 menos 2. 6 menos 2, 1 menos menos 3 y 8 menos 0. Entonces acá nos daba 4. Aquí, ¿cuánto nos da ahora sí? 4. 4 y 8. ¿Vale? Entonces, ese sería el primero. Tengan mucho cuidado, jóvenes, porque ahí es donde empiezan las confusiones y luego esas confusiones las vemos reflejadas más adelante en los exámenes. Ya, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? No. Ok, vamos a hacer el siguiente. ¿Cuál es el siguiente, jóvenes? Es menos 2b. Entonces, menos 2b es igual a menos 2 que multiplica ¿a quién? A menos 7, menos 5, 4. ¿Cuál es el resultado de eso, jóvenes? A ver si me lo dictan. El vector de menos 2 por b. Son 14,10, menos 8. Ajá, correcto. O sea, es menos 2 por menos 7, ¿no? Entonces, menos 2 Sí. por menos 7, coma. Menos 2 por menos 5, coma. Menos 2 por 4. ¿Sale? Entonces recuerden que un escalar va a multiplicar a todos los elementos del vector. Por lo tanto, el resultado es menos por menos da más. 2 por 7, 14. Menos por menos da más. 2 por 5, 10. Entonces, 14 positivo, 10 positivo. Y menos por más da menos. Es 2 por 4, 8. Menos 8. ¿Vale? ¿Dudas con este, jóvenes? ¿No? ¿Vamos bien? Sí. Perfecto. Sí. Vámonos al siguiente. Vamos a hacerlo ahorita para que rápido los vayan. Esto, jóvenes, es ejercicio, es práctica. Creo que yo dejé ahí en la plataforma un libro de álgebra lineal que es el Stanley Grossman. Entonces ese Grossman pueden verlo ahí en las propiedades de vectores, son el primero o segundo capítulo. Viene toda la información para que puedan trabajar. ¿Vale? Por favor. Voy a hacer el 20. El 20 que dice 2a menos c. Este es igual a 2 que multiplica a 2, menos 3, 0 menos
C, que es 6,1,8. ¿Vale? Primero hago la multiplicación del escalar, o sea, es 2 por 2, 2 por menos 3, 2 por 0, menos 6,1,8. ¿Y esto cuánto me da, jóvenes? 4 menos 6 y 0. Menos 6,1,8. Esto es igual a 4 menos 6, menos 6 menos 1, y 0 menos 8. ¿A qué es igual eso, jóvenes? Menos 2, como menos 7, como menos 8. Correcto. ¿Vale? Y esta es la operación 2 por A menos C. ¿Listo? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? No. Muy bien. Vámonos a la siguiente operación. ¿Cuál es? A más B más C. A más B más C. Muy bien. Vamos a hacerlo entonces. Es la operación 22. Que es A más B más C. Esto es igual a ¿qué? 2, menos 3,0 más menos 7, menos 5,4 más 6,1,8. Entonces, al ser suma, pues solamente se suman los elementos correspondientes. Esto me quedaría 2 más menos 7 más 6, menos 3 más menos 5 más 1, 0 más 4 más 8. ¿Cuánto es este resultado, jóvenes? 1, menos 7, ¿Qué? 1, menos 7, ¿qué más? 12. 2. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿No? ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Sí. Perfecto. Sí. Muy bien. Pues bueno, vamos a hacer el 24 y 26. Ya con eso seguimos avanzando. Esto es práctica, jóvenes. Yo les recomiendo, les digo, vayan al de geometría, al de álgebra lineal, al libro que está ahí en la plataforma, descárguenlo y ahí hagan los ejercicios que vienen. Aquí nada más para que los analicemos y los veamos rápido cómo son las operaciones. Entonces el 24 dice que es 3A menos 2B menos 4C. Lo voy a hacer prácticamente directo. 3 que multiplica a ¿qué? A 2, menos 3,0 menos 2 que multiplica a ¿quién? A menos 7, menos 5, 4. Y ¿cuál es el otro? A menos 4 que multiplica a 6,1,8. ¿Vale? Entonces, por distributividad y propiedad de la suma y de la resta de multiplicación por un escalar, yo puedo esto representarlo así. Me da 3 por 2, 6, menos 9,0. Luego más, voy a meter el 2 dentro de la operación. Menos 2 por 7 por menos 7 es 14, menos 2 por 5 es 10, y menos 2 por 4 es menos 8. Y luego más, menos 4 por 6 es menos 24, menos 4 por 1 es menos 4, y menos 4 por 8 es menos 32. ¿Estamos de acuerdo? Y lo único que tengo que hacer es sumar todo. O sea, 6 más 14 menos 24, menos 9 más 10 menos 4, 0 menos 8 menos 32. ¿A qué es igual ese vector, jóvenes?
Menos 4, Menos 4, 3, Ajá. Menos 4. ¿El otro es cuánto? menos 3, Menos 3 y menos 40. menos 40. ¿Vale? Está bien. O sea, recuerden que 6 más 14, ¿cuánto es? 20. ¿Correcto? Menos 24, pues menos 4. Luego, menos 9, menos 4 es menos 13. Más 10, pues menos 3. Y menos 8 menos 32, pues es menos 40. ¿No? Y ahí tengo el resultado de este último. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? No, profe. Muy bien. No. Pues vamos a hacer el último, que tiene que ver ahí con unas constantes que no nos definen en los ejercicios. ¿Vale? Y vamos a ver cómo se resuelve y no hay problema. Otra cosa que se maneja a veces en física es que no necesariamente todo tiene que ser a través de números fijos y concretos. Hay ocasiones que tenemos que usar variables y trabajar con esas variables. Entonces el problema 26 dice que es alfa por A más beta por B más gamma por C. ¿Sale? Entonces, ¿cómo quedaría esto? Entonces queda alfa que multiplica a 2, menos 3, 0 más beta que multiplica a menos 7, menos 5, 4 más gamma que multiplica a 6,1, 8. ¿Vale? Y lo único que tengo que hacer pues es multiplicar las constantes dentro de cada uno de los vectores y al final realizar la suma que me piden. Entonces me queda 2 alfa menos 3 alfa, 0, porque alfa por 0 es 0, más menos 7 beta, menos 5 beta, 4 beta, más 6 gamma, gamma y 8 gamma. Y al final solamente dejar expresado todo en las sumas. Se va a quedar 2 alfa menos 7 beta más 6 gamma, menos 3 alfa menos 5 beta más gamma, el otro como es 0 no lo pongo, me queda 4 beta más 8 gamma. Y ese sería mi suma de vectores. Aquí no creo bien la beta. ¿Sale? Y esa sería mi suma de vectores con variables que pues yo no conozco, pero son constantes y que darían un vector que tendría prácticamente dentro de ese vector unas 3 ecuaciones con 3 incógnitas, ¿no? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? En la de arriba de que está después de 4 beta, el siguiente paréntesis, no lo entendí bien. ¿Cuál? Este es 6 gamma. O sea, es que es el igual la constante gamma que tienes aquí, la multiplicas por el contenido de C. O sea, 6 gamma más 1 por gamma, pues es gamma, 8 gamma. ¿Vale? ¿Ese es al que te refieres? Sí, ya, así. Y al final solamente es sumar los elementos correspondientes, o sea, el primer elemento con el primero del segundo, con el primero del tercero. ¿Vale? Bueno, jóvenes, entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿No? Muy bien. ¿Qué hora es? Ya no nos quedan 15 minutos. Perfecto. Bueno, ahí lo voy a dejar ya. Ahora, voy a ver una operación nueva. Esta operación es una operación que no se ve en los cursos de preparatoria. Se conoce como producto punto o producto interno. Dados dos vectores A con los componentes A1, A2 y A3 y otro vector B con los componentes B1, B2 y B3,
El producto interno de A y B se define como A.B es igual a A1 por B1 más A2 por B2 más A3 por B3. Nótese que el producto interno es un escalar. Yo estoy aquí modificando prácticamente lo que está ocurriendo con la interpretación de los vectores. Estoy pasando de dos cantidades vectoriales, como es el vector A y el vector B, a un solo número, que es una cantidad escalar. ¿Vale? ¿Sí queda claro con la operación? Profesor, ¿el punto significa multiplicación o solamente lo dijo por punto? El producto significa como una especie de multiplicación, no es una multiplicación tal cual. Si te fijas, se están multiplicando los elementos y los resultados de esas multiplicaciones se están sumando y te van a dar un solo número. En matemáticas sí le llaman a veces multiplicación, por eso dice producto. Recuerden que el producto es una multiplicación, ¿no? Entonces, en la parte de matemáticas el concepto es producto punto, haciendo referencia a que es una operación de dos cantidades vectoriales a una escalar, o producto interno, o multiplicación punto o multiplicación interna, ¿vale? Porque se multiplican, te digo, los valores de cada vector, pero el resultado de esas multiplicaciones se suma. Vamos a hacer un ejemplo. Aquí. Ok. ¿Esto qué quiere decir? Geométricamente, el producto punto, en términos de las magnitudes, se define así. El producto punto de A punto B es igual a la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo, aquí en lugar de alfa es teta, del ángulo que forman los dos vectores. ¿Vale? También se le conoce como producto escalar. ¿Vale? ¿Por qué escalar? Porque paso de cantidades vectoriales a una cantidad escalar. Este concepto sí es completamente nuevo, jóvenes, no muy pocos, a lo mejor ustedes, no sé si alguien lo ha visto previamente en algún curso. Les debo de comentar que es una herramienta muy potente que se utiliza matemáticamente en ingeniería y en física y en matemáticas y en otras disciplinas. No es, yo creo que no es esto es nuevo, no lo habían visto antes. Y yo lo que les puedo decir, para que se den una idea físicamente y en ingeniería a qué se refiere esto, yo quiero suponer que algunos de ustedes alguna vez han viajado en carretera con la familia. Y no sé si les ha ocurrido lo siguiente. Van en la carretera con su familia y están escuchando el radio del coche y tienen dos opciones. ¿Cuáles son las dos opciones que tienen para su radio en el coche? O sea, el radio en el coche, ¿en qué y en qué se puede escuchar? Música y noticias. No, más que eso, ahí vienen dos letritas en el coche, ahí en el radio. AM y FM. Correcto, en AM y FM. Esas letras traducidas quieren decir amplitud modulada, AM, y frecuencia modulada, FM. Tanto el AM como el FM son técnicas que se usan en telecomunicaciones para transportar las señales a grandes distancias. No sé si ustedes, yo esperaría que sí, les ha tocado escuchar AM y cuando están pasando de una u otra estación se mezclan a veces las señales. ¿Sí les ha pasado? Sobre todo los que son así como de perilla los radios, que vas pasando entre una y otra estación, se van mezclando las señales. ¿Sí le han escuchado eso? Sí. Ok, Sí. esa mezcla de señales físicamente equivale a un producto punto. Porque hay una mezcla de la señal A que se está confundiendo con la señal B.
En este caso es una como proyección, una sombra. Imagínense una sombra del vector A al vector B. Y entonces ese traslape de señales, que luego no se entiende muy bien cuando brincan de una estación a otra, sería matemáticamente un producto punto. Y físicamente pues una interferencia. ¿Vale? Entonces para que ustedes vean, es como si A hiciera una sombra en B. Y esa sombra en B es la que estamos escuchando ahí nosotros, bueno, lo que estamos viendo nosotros que se está proyectando. Es una componente. ¿Vale? ¿Qué es lo que hacen las estaciones de radio? ¿Qué es lo que tiene que hacer cualquier estación de radio? Es hacer que esta A se separe el ángulo lo más posible para que queden ¿qué? Queden perpendiculares. ¿Vale? O sea, lo que tienen que hacer las estaciones de radio es ajustar ahí las frecuencias de tal manera que la señal de A quede perpendicular a la de B para que no haya una traslape o una sombra de A en B. ¿Vale? ¿Y esto cuánto nos forma el ángulo? ¿Este ángulo recto cuánto es? 90 grados. 90 grados. Exacto, 90 grados. ¿Vale? Es muy interesante porque el producto punto se ve en muchas aplicaciones de ingeniería, principalmente en telecomunicaciones. Ahí es donde lo vemos. Y como herramienta matemática, por eso les digo que es muy potente. Porque ahí podemos sacar muchas conclusiones. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas con la analogía que hice? ¿No? ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. Perfecto. Bueno, ¿cuáles son las propiedades del producto punto o producto interno? Sean A, B y C, tres vectores en R3 o que tienen tres componentes cada uno y sea alfa y beta números reales, entonces A.A es mayor que 0. A.A es igual a 0, sí y solo si A es igual a 0. Cualquier escalar alfa multiplicada por un producto punto A punto B es igual a alfa multiplicado por ese resultado. O nosotros el escalar lo podemos distribuir. O sea, si está ese alfa, un beta, perdón, en el caso de acá hay un beta, un escalar multiplicando un vector, yo puedo factorizar ese escalar y hacer primero mi producto punto y después multiplicarlo por escalar. El producto punto es distributivo bajo la suma, o sea, A punto la suma B más C es igual a A punto B más A punto C. Y si yo tengo una suma, es conmutativo también, A más B, o sea, la suma A más B de dos vectores, punto C, es igual a A punto C más B punto C. Y el producto punto finalmente es conmutativo, A punto B es igual a B punto A. Son propiedades jóvenes que tienen el producto punto, que lo vamos a utilizar más adelante en algunas aplicaciones de física, pero que ahorita matemáticamente estamos analizando cómo funciona y las propiedades que tiene. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿No? No, profe. Bueno, miren, por tiempo ya son 2:25, voy a detenerlo aquí. Nos estaríamos viendo, bueno, nosotros el próximo jueves, pero igual voy a hacer esto de las acciones de las votaciones de horarios de asesoría, estar ahí al pendiente. Y si gustan entrar, ya saben, son bienvenidos a la sesión del lunes o la sesión del miércoles, cualquiera de las dos, más la suya que está aquí, para que puedan darle continuidad. Yo aquí detendría hoy la clase para que puedan descansar al menos 5 minutos e ir a las otras clases que tengan. ¿Vale? No, y si no hay nada más, alguna duda, pregunta, sería todo de mi parte. Muchas gracias.